Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, a la gente que comparte los vídeos con sus amistades, con la gente que sepa que le puede ser de utilidad para que esta información llegue a la gente que lo necesita, que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate. Y para motivarme a mí también, ver cómo el canal pues crece y, y eso, ver cómo llegan nuevos suscriptores y motivarme a mí a hacer nuevos vídeos. Y también decir que al lado del botón de suscribirse hay un botón que es el con un símbolo de la campanita, que también hay que apretarlo porque si no YouTube no avisa de cuando se suben nuevos vídeos. Bueno, vamos con el vídeo entonces. Otra pregunta que se hace la gente: ¿cómo abonar tus plantas de aguacate para que den muchos frutos? Bueno, antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo. Un número de teléfono. Estoy haciendo consultas personalizadas vía WhatsApp para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate o tiene dudas o qué abonos hay que utilizar, algo de poda, en lo que pueda ayudar, pues me podéis preguntar por ahí por ese número de teléfono sin compromiso. No es gratis, pero es por un precio económico, así que cualquier cosa me podéis preguntar por ahí por el número de WhatsApp. Bueno, empezamos con el vídeo entonces. ¿Cómo abonar tus plantas de aguacate para que den mucho fruto? Estas son preguntas de gente, se ve que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, que no tiene mucha idea. Y bueno, señores, démonos cuenta, la planta de aguacate necesita de todos los nutrientes, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, problemas de gente mayor que no sabe, no entiende mucho del tema de abonos y todas estas cosas, que al igual le aplican los tres elementos primarios que son los más que consume, pero no son los únicos que le tenemos que aplicar. Por ejemplo, al igual le aplican nitrógeno, fósforo y potasio, nada más, ¿no? Y se olvidan de microelementos, se olvidan de borosín, importantísimo para la floración del aguacate, se olvidan del calcio, este elemento tan importante del aguacate. Entonces vamos a nombrar todos los elementos, ¿vale? En primer lugar acordémonos de que nos hacen falta todos. Vamos a empezar por tenéis el curso de nutrientes gratuito aquí, podéis ir a lista de reproducción y ahí veis todas las cosas que hace el boro, las cosas que hace el zinc, las cosas que hace el nitrógeno, las cosas que hace el fósforo, las cosas que hace el potasio. Lo recomiendo bastante, está de forma gratuita aquí dentro del canal. Vais a lista de reproducción, al lado de vídeos, lista de reproducción, y ahí a ver si lo dejo en una tarjeta o al final el vídeo recomendado. Ahí veis todos los nutrientes y todos los necesita. Unos los necesita en mayor proporción y otros los necesita en proporciones más pequeñas. Pero todos se los tenemos que aplicar. A lo largo del año, todos se los tenemos que aplicar, ¿vale? Entonces empezamos por los primeros para no hacer el vídeo muy largo. Empezamos con los tres que se puede decir que al igual llevan más kilos que los demás al año. Vamos a hacer como si hiciéramos un plan de abonado rápido al año, ¿no? Para el aguacate. Venga, empezamos. Nitrógeno, fósforo, potasio. De estos tres, puede ser que sean los más que consuma, ¿no? En cantidad al año. De estos tres, ya una mata en producción, el más que va a consumir es el potasio. El potasio, una vez que la planta ya está en producción, o sea, a partir de los 3-4 años que ya la planta empieza a producir aguacate, le dejamos la fruta y eso. Está en plena producción, todos los años va a estar produciendo fruta, pues de estos tres, el más que digamos que tenemos que aplicar sería el potasio, ¿no? Pero hay que aplicarlos todos. Nitrógeno, fósforo, potasio. Después pasamos a los elementos secundarios. Azufre, magnesio y calcio. ¿Vale? ¿Qué pasa? El azufre viene en forma de sulfatos. Muchas veces no tenemos que aplicar azufre solo porque ya te viene, por ejemplo, cuando compras el sulfato potásico o sulfato de potasa. Entonces ya ahí estás poniendo azufre y potasio. Entonces ya ahí cuando son sulfatos significa que traen azufre, ¿vale? Entonces sulfato potásico, ahí ya estás poniendo azufre con potasio, por ejemplo. O un sulfato de zinc, ya estás poniendo azufre con zinc, ¿vale? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Pues ahí tendríamos el azufre. Aplicando al año alguno que otro de estos sulfatos, ya tendrías tus requerimientos de azufre cubiertos. Magnesio dependiendo de la tierra y dependiendo de las aguas lo aplicas más o menos, pero por lo menos 1-2 veces al año
hay que hacer una abonada con magnesio. El calcio es importante, bastante importante para el cultivo del aguacate. Cada cultivo tiene sus requerimientos, ¿no? Entonces, para el propio aguacate, el calcio sí es un elemento importante. Y hay que aplicarlo no como el magnesio, que al igual lo aplicamos 1 o 2 veces al año, dependiendo del terreno. Es que esto varía de muchas cosas, dependiendo del tipo de tierra. Por eso hay que hacer análisis de tierra y análisis foliar, siempre. Cuando hacemos una plantación tenemos que hacer un análisis de tierra para ver cómo está el terreno, el pH del terreno, todas estas cosas, ¿no? Entonces eso, dependiendo del terreno y tal, bueno, pues un par de veces al año magnesio. Pero el calcio más, el calcio al igual 4 veces al año, ¿no? Porque la planta de aguacate requiere de este elemento, el calcio, para el crecimiento celular del aguacate, se te hace hasta el aguacate más grande, las raíces, un montón de cosas. Bueno, entonces ya hemos hablado de los elementos primarios, nitrógeno, fósforo, potasio, de los elementos secundarios, azufre, magnesio y calcio. Vamos a hablar de los microelementos que son boro, zinc, cobre, hierro, molibdeno, manganeso. Son 6 me parece. Cobre, hierro, zinc, boro, molibdeno y manganeso. Ok. Pues estos los podemos comprar que ya te vienen todos juntos en un mix, o sea, en una bolsa que vienen todos estos elementos, ¿no? Y yo que sé, dependiendo del cultivo del terreno, dependiendo de tu tierra, dependiendo de la edad de tus plantas, pues lo aplicas cada 2, 3, 4 meses, dependiendo, ¿no? Estos microelementos para tus plantas. Tenemos que aplicárselos. Aparte de eso, tenemos que aplicar refuerzos con boro, zinc, manganeso. Porque la planta de aguacate es una planta que requiere bastante de estos nutrientes, sobre todo en floración, boro, zinc, manganeso, ¿no? Entonces, para no hacer el vídeo muy largo, ya he dicho, para consultas más personalizadas, que me podéis mandar vuestras fotos de árboles, qué le pasa a mi árbol, pues yo le he aplicado de esto, pero en qué fase aplico esto, en qué fase aplico lo otro, cuándo es mejor aplicar el nitrógeno, cuándo es mejor aplicar el potasio, todas estas cosas, pues para eso estoy haciendo las consultas vía WhatsApp, y ahí ya pues sería una consulta más personalizada, ¿no? Para tu cultivo. Pero acordémonos de esto, necesitamos aplicar. Lo que pasa es que unos los vas a aplicar en más proporción y otros en mucho menos. Por ejemplo, los microelementos, prácticamente haciéndolos de manera foliar, cada 3 meses yo diría que más o menos van bien, ¿no? Pero que eso depende también del cultivo, depende de muchos factores. De la edad del terreno, como dije antes. Entonces, acordémonos, podéis ver el vídeo varias veces, pero todos estos elementos se los tienes que aplicar a tu planta, ¿vale? Sea en mayor o en menor medida, todos, no nos podemos olvidar de ninguno. El hierro también es bueno hacer aparte de estas mix que te vienen con hierro, a veces he hecho analítica y sale el hierro un poco bajo, entonces por lo menos una vez al año hacer un refuerzo de hierro con, por ejemplo, sulfato de hierro, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto, pero acordémonos, lo que quiero que os quedéis con este vídeo es que necesitamos aplicar a lo largo de todo el año, tenemos que aplicar todos los elementos, porque si no, va a haber carencia de algún nutriente, ¿no? Entonces no nos podemos olvidar de ningún elemento a lo largo del año. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo más y un saludo.